mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, todo el día oirás mi voz, todo el día me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, por la tarde oirás mi voz, por la tarde me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, por la noche oirás mi voz, por la noche me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, todo el día oirás mi voz, todo el día me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré, y esperaré. Vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos nuevamente, un domingo más. Queremos entregarte a ti, Señor, todas nuestras alabanzas, toda nuestra gratitud y también presentarte nuestras peticiones, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que siempre está velando por tus hijos. Te pedimos en esta hora que sigas intercediendo por esta nación. Aún persiste el virus, Señor, en esta pandemia que hace meses que estamos atravesando. Sabemos que tomados de tu mano, Señor, tú nos ayudarás a salir adelante. Has sido un Dios clemente con este país, que nos has permitido, Señor, de a poco ir paliando la situación que en otros países ha sido catastrófico. Te pedimos que sigas atendiendo, Señor, al personal de salud, que no falten insumos, que no falten herramientas, que no falte asistencia a la población. Y también para que pronto se encuentre una solución, Señor, a esto, que obres en los científicos del mundo, Señor, para que pronto haya una vacuna o haya un antídoto, Señor, que nos permita vernos libres definitivamente de esta situación sanitaria.
Te damos gracias porque hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has resguardado. Pedimos por los miembros de la congregación mayores que hace tiempo que están padeciendo con más fuerza el tema del aislamiento social, que tú seas con ellos, que los acompañes, que no se sientan solos, que no estén en depresión. Por aquellos que están necesitados de trabajo, que tú proveas una fuente de ingreso. Por los estudiantes, Señor, que ha sido un año difícil, pero sabemos que tú nos darás la victoria. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, con un corazón agradecido. Pedimos por sabiduría y pedimos también por conocimiento de lo alto. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Jesucristo nos está hablando acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el diálogo entre dos personas, entre Dios y el hombre, entre usted y Dios, con sus propias palabras. No necesita usted un mantra ni necesita una repetición inútil de palabra. Con sus palabras usted puede hablar con Dios y puede elevar sus peticiones a Dios. Alguno podrá decir: bueno, pero ¿la oración realmente sirve para algo? Hay varios estudios científicos que comprueban que la oración produce reducción de presión arterial y baja el ritmo cardíaco y respiratorios. A partir del siglo XIX, Francis Galton empezó a estudiar los efectos de la oración y eso se ha ido prolongando con el pasaje del tiempo. Así, Randolph Beer, que atendía pacientes en la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco, Estados Unidos, hizo un estudio y pudo encontrar que aquellos que oraban tuvieron una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo que no lo hacía. Ninguno de ellos requirió respiración artificial, mientras que 12 pacientes del otro grupo lo necesitaron. Además, requirieron menos antibióticos y fueron menos propensos a desarrollar complicaciones. El Instituto del Corazón, Mid-America Heart Institute of Kansas, Estados Unidos, publicó en sus archivos de medicina interna que el estudio de la oración reveló recuperaciones asombrosas con menor estancia hospitalaria en los pacientes cardíacos. El estudio hecho por el Centro Rabin Medical de Israel, publicado en el año 2001 en la revista British Medical, decía que pacientes con infección en el torrente sanguíneo se pudo constatar que las oraciones redujeron la estancia hospitalaria y la fiebre. En fin, que la ciencia advierte que hay efectos fisiológicos de la oración cristiana en la salud de la persona. Por eso el Señor Jesucristo nos insta a orar, no solo por
nuestra salud física, sino por la salud espiritual. Y en este relato nos habla en el capítulo 18 que tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta necesidad acentúa la idea de que es algo necesario y permanente. Siempre significa en todo tiempo, en buen tiempo y en mal tiempo. No desmayar significa no desanimarse, no renunciar. La parábola nos muestra la necesidad de la perseverancia en este diálogo que debemos practicar nosotros con Dios. En el caso se trataba de una viuda, una mujer que era abusada por un adversario. La historia de los abusos sobre las personas es tan larga como la humanidad. En los tiempos modernos, un modelo de marginación femenina y de estrato lo podemos ver en Afganistán. En ese país, en el año 62, se reconocieron todos los derechos de los hombres y de las mujeres en la Constitución. Pero las guerras desplegadas en los 90 por los talibanes propiciaron un retroceso en todos los derechos. En consecuencia, las mujeres no pueden estudiar, no pueden vestirse con normalidad y tienen que mirar a través de la redecilla de sus velos el oscuro mundo que les rodea. Las mujeres afganas constituyen un caso de marginación, un caso de injusticia por razones de género. Sin embargo, si bien es un país extremo en el desconocimiento de los derechos de las mujeres, también de los hombres, en todos lados y en todos los países hay talibanes encubiertos que practican la violencia doméstica y llegan al asesinato. Hasta el momento, las leyes y los cambios educativos no han dado resultados esperados. Nosotros creemos que solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano y transformar una persona violenta en una persona que respete y ame a su prójimo. El relato de la viuda y el juez injusto que planteó el Señor Jesucristo nos muestra que el maltrato y la discriminación eran reales en aquellos días y también hoy en día, lamentablemente, son reales. El Evangelio no especifica cuál era el motivo por el que la viuda pedía justicia frente al adversario. Probablemente se trataba de una cuestión de dinero, una hipoteca, una sucesión, puesto que la petición la hace frente a un juez y no frente a un tribunal. Puede que fuera pobre, puede que no tuviera dinero para sobornar al juez. Al respecto, el doctor Joaquín Jeremías cita el siguiente texto que describe un juzgado musulmán de la Mesopotamia durante el siglo XIX. Dice el escritor: frente a la entrada se sentaba el juez, medio hundido en cojines, alrededor de él los secretarios. En la parte anterior de la sala se agolpaba la población. Cada uno pedía que su asunto pasase en primer lugar. Los más sagaces cuchicheaban con los secretarios, les daban a escondidas regalos y eran despachados rápidamente. Entretanto, una pobre mujer, a un lado, interrumpía constantemente los procesos con gritos pidiendo justicia, hasta que fue reprendida y llamada a silencio duramente. Seguiré, dijo la mujer, hasta que el juez me escuche. Finalmente, al terminar las sesiones, el juez preguntó impaciente: ¿qué quiere la mujer? Pronto,
tomó conocimiento de su historia. El recaudador de impuestos la había forzado a pagar el impuesto, a pesar de que su único hijo había sido llamada al servicio militar y por tanto estaba exonerada. Un caso de arbitrariedad. El caso fue decidido rápidamente y así fue premiada su perseverancia. Si hubiera tenido dinero para pagar a un secretario, se le habría dado la razón mucho antes. La lectura del siglo XIX refleja lo que podría ser el ambiente que relató Jesús en sus días. La viuda era una mujer víctima de una injusticia y su única arma fue la perseverancia. Para los judíos, las viudas, los huérfanos, los emigrantes, era uno de los símbolos del desamparo. El relato retrata al juez injusto como un hombre prepotente, sin contemplaciones ni empatía. Se reía de Dios y tampoco le importaban los hombres. Ni Dios ni los hombres contaban y él podía actuar con total impunidad. Hacía lo que se le daba la gana. Sin embargo, la viuda encontró el punto débil. Él mismo reconoce que su paciencia tenía un límite. La perseverancia de la viuda consiguió vencer lo que parecía imposible. Y aquel juez duro, inflexible, prepotente, finalmente resolvió hacerle justicia. Cristo cuenta este relato para que nosotros podamos encontrar en él algunas enseñanzas. En primer lugar, Dios hace justicia a los que creen en él. Fíjese que habla de los escogidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Los escogidos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo y le siguen. Los seguidores de Jesús están llamados a perseverar en la oración de día y de noche. Claman a Él día y noche, dice el verso 7. La promesa de Dios para los que creen en Él es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está pronto para ayudar a los que depositan en Él su esperanza. Dios hará pronta justicia a los que confían en Él. Dios dice por medio del profeta Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Los cristianos tenemos una extensa historia de rechazo, exclusión, persecuciones y muerte a lo largo de los siglos. Basta con que usted lea la carta a los Hebreos en el capítulo 11, un capítulo que bien vale la pena leer como otros capítulos de la Biblia, y allá en el versículo 33 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sin embargo, después de 2000 años, el Señor Jesucristo sigue siendo aquel hombre que partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Dios preservó a los cristianos
en medio de angustias y dolores y persecuciones, porque respondió a las oraciones de los necesitados. La oración es dialogar con Dios y la persistencia nos permite seguir adelante sembrando las enseñanzas de Jesús. La fe debe ser permanente encuentro con Dios, dice el doctor Cruz, que se traduce en el servicio al prójimo, el amor, el testimonio cristiano, el compromiso solidario, pero sin confundirse con los momentos de oración comunitaria y privada. Orar a Dios en privado fortalece la fe y aumenta la conciencia del compromiso personal. Dice este autor español, Antonio Cruz, el siglo XX fue una época de grandes cambios, de grandes revoluciones sociales, económicas e industriales. Muchos conflictos laborales que propiciaron cambios se sirvieron frecuentemente de las huelgas, pero hay dos tipos de huelga: la huelga a la europea, en la que se deja de trabajar, y la huelga a la japonesa, en la que se trabaja todavía más. Muchas veces los cristianos nos cansamos de practicar el bien, abandonamos la oración, dejamos de confiar en el Señor Jesucristo y hacemos huelga a la europea. La viuda del relato, en cambio, hizo huelga a la japonesa. Perseveró y perseveró hasta obtener aquello que necesitaba. Nos toca vivir en tiempos en que las personas son muy frágiles ante las inclemencias de la vida. Compare usted las quejas que hay por la cuarentena, por la pandemia, con la generación que sufrió la Segunda Guerra Mundial, que tenía que trabajar y estudiar bajo bombardeos aéreos, que tenía que salir corriendo a los refugios cuando sonaban las alarmas, que las mujeres tenían que ocupar los puestos en las fábricas en lugar de los hombres que habían ido a la guerra, que tenían que vivir con todo tipo de escasez y sin embargo pudieron salir adelante. Tenemos que aprender a tener más resistencia y a no dejarnos esclavizar por una sociedad de bienestar. Debemos permanecer firmes contra todo lo que no se funda en la justicia, contra aquello que ofende la dignidad del hombre y la mujer. No nos podemos rendir al cansancio ni al desánimo. Nuestra sociedad atraviesa momentos de estrés por la pandemia, por las dificultades económicas. Nos dicen que el encierro está causando problemas graves en la salud mental de las personas, que aumenta la violencia en las relaciones interfamiliares. ¿Qué hacer? Orar a Dios en la desolación o en la oscuridad más espesa. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque Él nos promete darnos paz, darnos gozo, darnos alegría. Cuando uno reconoce que se ha equivocado en la vida, cuando uno pide perdón a Dios por sus yerros, cuando uno busca a Dios de todo corazón, Dios viene por medio de Jesucristo a morar en su corazón. Y podemos dialogar diariamente con el Señor Jesucristo y podemos llevar a través de su nombre nuestras peticiones a Dios Padre. Y eso puede mantener no solamente nuestra fe vigorosa, sino también puede ayudarnos a lidiar con los problemas cotidianos, con los problemas de cada día, para que cuando Cristo regrese haya fe en la tierra. Dios les bendiga, les dé entendimiento y les dé una semana de paz y tranquilidad. En el nombre de Jesucristo pedimos que la bendición de Dios descienda sobre cada corazón en esta tarde. Confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo
confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor,